Decir Paco Álvarez en el mundo de la costura es hablar con voz propia de una ilusión. Yo sueño con el traje de flamenca. Yo cuando el día que me estaba casando me dice que tenía que hacer el traje de flamenca, y me hubiera asustado con 23 años. Me hubiese asustado. Yo me casé con 24 años y inmediatamente me puse por necesidad a saber lo que era un patronaje y a poder estudiar lo que era un diseño. Diseños, patrones, modas y costuras que desde Gerena, desde Sevilla, desde Andalucía, realzan con gusto el traje regional más famoso de nuestro país, el traje de flamenca. Para una persona que nunca ha conocido el traje de flamenca y nunca se ha puesto el traje de flamenca, si es una mujer, te puedo advertir que es, por muy fea que se vea ella, una vez de vestida va a ser la más guapa, la mujer más guapa del mundo, va a ser ella, porque el traje es el único traje regional que embellece, el que más embellece a la mujer, porque es el traje regional que más colorido guarda. Y el único traje regional que todos los años, todos, cambia los modelos. Es el único traje que nunca es igual. En la elaboración del traje de flamenca, la mujer es el origen y el destino. Un trayecto que abarca desde la exactitud de sus medidas a la combinación de tejidos y colores al gusto, que plasmarán en el vestido las características de su personalidad. ¿Entonces qué? ¿Este? Ahora mismo es de ir cortando los vestidos, que sería el primer proceso para confeccionar traje flamenca, el corte. Y ya pasaría a una segunda zona donde ya otra serie de personas pues se dedicaría a, como se podría decir, a unir más o menos los cortes que nosotros estamos dando ahora. Como has visto, hemos extendido la tela y vamos a cortar un vestido enterizo, el cual va todo forrado. Le colocamos las partes, las piezas. Este es el costado delantero. Lógicamente lleva en su doblez para que quede la parte delantera. Estos son los costados de pecho delantero. Este vestido es modelo especial de este año, el cual lleva una abertura central delante para que se le vea la enagua. Tenemos ya sacado lo que es el vestido y vamos a efectuar el corte de volante. En este caso lleva este vestido 4 volantes de capa. Por la comodidad a la hora de cortar, porque no se levanta la tela ni se mueve, para el corte de los tejidos, estos operarios utilizan unos patrones de tela. Antiguamente, los materiales con que se elaboraban los trajes de flamenca se traían de fuera. Hoy en día, el taller de Paco Álvarez dispone de las máquinas apropiadas para cubrir todo el proceso de confección. Desde el encarretado del hilo con poliéster y algodón a la fabricación de las ondulinas o piquillos que embellecen el vestido, los cordoncillos para hacerlos vivos, los cordones que llevan las enaguas por debajo o los elásticos de las mangas de farol. Las diferentes tareas con las máquinas de coser son las que ocupan a la mayoría de las personas que trabajan en el taller de confección. Pues estoy haciendo el primer volante del modelo Emperatriz. Tengo que unir ahora los paños, echándole el remallado para unir los paños. Y ahora le tengo que echar la boca, tengo que remallarle la boca para que no se deshilache. Toda aquella costura que se ha cortado tiene que ir fijada para que no se deshagan los hilos. Una vez cortado el vestido, se hace un remallado a la parte, tanto del forro como de la tela. El festoneado, vulgarmente llamado festoneado, pero es un cordoncillo bordado
que es para rematar los volantes, que no se vaya deshilachando al final. Todos los volantes van terminados así. Además de rematar los volantes, el cordoncillo tiene la misión estética del embellecimiento y de realzar la categoría del vestido. Una vez que se ha terminado el proceso del cordoncillo, se pasa al acoplamiento de las piezas del traje de flamenca. Pues la farda consta en 6 faldones onejas, que consta que están separados unos de otros, y luego con la remalladora pues se forra la farda con el forro, y con la remalladora pues se une todo por separado. Y luego yo lo que hago es unirlo uno por uno hasta unir la farda entera. El montaje del traje completo ha de unir el cuerpo con sus mangas, los volantes de estas y las sombreras. El traje de flamenca, llamado a la sisa, no lleva mangas y se le da un cosido diferente. Yo lo que he hecho es que he unido, ¿no ves?, el centro con los laterales, los dos centros, el delante y el detrás. Y el atrás lleva una cremallera. Debajo de la falda y embellecida por los frunces y la puntilla, destaca la prenda interior característica en estos trajes, la enagua. El lazo es un lazo normal y ahora se le pega lo que es el encaje, se frunce, que el frunce esto ya se le pega a la enagua. Pues esta es la falda del vestido, que va con 6 nejas, 6 nejas que se las tengo yo que unir con un pespunte a cada neja. Luego tengo que redondear lo que es la farda por abajo para poderle coger dobladillo con un pespunte, y pues una vez que la señalo, redondeo la farda y le echo el pespunte. Estas costureras trabajan con tejidos variopintos como el popelín, el crespón, el crepe o las telas de fantasía en una fusión de paños y volantes. Pues un paño es esto, lo que une desde una costura hasta otra costura. Esto es un paño. Casi 30 años de profesión avalan los modelos que salen del taller de Paco Álvarez. Emperatriz, arcoíris, azucena, esplendor, petunia o clavelier. Una gran variedad de tejidos, cortes y confecciones que hacen del traje de flamenca un embajador internacional de la cultura popular española. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita, y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.